Okay, with that said, we're now going to begin a look again at the book of Hebrew through Hebrew eyes. Entonces, con esto vamos a empezar a estudiar el libro de Hebreos a través de los ojos hebreos. Now, we had to take a break because last week was Rabbi Shapira, so we're going to pick it up again this week. Tuvimos que hacer una pausa porque el rabino Shapira estuvo aquí la semana pasada, pero vamos a continuar esta semana. And we're going to do a little review. Y vamos a hacer una pequeña revisión. Now, we can't say for sure, but basically, who do we think wrote it? No puedo decirlo por seguro, pero ¿quién pensamos que lo escribió? Luke. Lucas. Okay, and was Luke Jewish? Y fue Lucas el judío. All right, well, let's take a look at that. Miremos eso. When we go to Luke 22, verse 44, Cuando vamos a Lucas 24:44, it talks about what happened in the garden, how the Lord was in agony and his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. nos habla de la agonía en que estaba, lloraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Este es el Señor. This incident is not mentioned in any other gospel, only Luke. Este incidente no se menciona en ninguno de los otros evangelios, solamente en Lucas. And we find in Hebrews 5:7 how in the days of his flesh, Yeshua offered up prayers and supplication with loud cries and tears. Y encontramos en Hebreos 5:7 como Yeshua en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones, súplicas con gran clamor y lágrimas de lo que podía librar de la muerte. So again, this is showing a link from Hebrews to the book of Luke, that he's the one who mentioned it in Luke, so he's probably the one who also wrote Hebrews. Aquí está haciendo una unión con Lucas, que por eso que es una posibilidad de que Lucas escribió este libro. Now, some scholars say Luke was not only Jewish, but he was probably a Levite and very well could have even been a priest. Muchos estudiosos piensan que Lucas no solo era judío, pero sino que quizá hasta fue un levita y un sacerdote. He focuses on repentance, forgiveness, as well as being a focus on Jerusalem and the temple. Porque él se enfoca en arrepentimiento y perdón, así como se enfoca también en Jerusalén y las actividades del templo. And when you look at the book of Luke, he even begins with a priest serving in the temple in Jerusalem. Y cuando se mira a Lucas, inclusive se ve comienza su historia como un sacerdote que sirve en el templo de Jerusalén. In Luke 1 through 10, he talks about everything being done according to the custom of the priesthood. He talks about the whole multitude being outside at the time of the hour of incense. En Lucas 1:8 al 10 se está hablando cómo sabía acerca de la costumbre de sacerdocio y cómo fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. And in Luke 21, or in Luke 1, 21 and 22, you see a constant mention of the temple, how people were wondering about the delay in the temple. He comes and explains, basically, they realized he'd seen a vision in the temple. En Lucas 1, 21, 22 se puede ver que el pueblo estaba esperando a Zacarías, extrañaba por su tardanza del templo y cuando salió no podía hablarles ni se dieron cuenta de lo que habían visto en la visión del templo. And then in Luke 2, 21 through 24, it talks about the end of 8 days, how he was circumcised. Luego se ve cómo fue después de los 8 días fue circuncisado. It talks about the name being given by the angel. Se habla también del nombre que fue dado por el ángel. It talks about purification according to the law of Moses. Habla acerca de la purificación de acuerdo a la ley de Moisés. About him being brought up to Jerusalem. Acerca de haber sido traído a Jerusalén. And about his mother bringing sacrifices. Y acerca de su madre trayendo sacrificios. These are all very Jewish things. Most Gentiles wouldn't be familiar with the details. Estas son cosas judías que los gentiles no estarían muy enterados de los detalles. And in Luke 2:27, it talks about how Simeon coming into the temple and what was done to him was according to the custom of the law. Y en Lucas 2:27 se ve como Simeón entra
en el templo y cuando los padres del niño, y también habla acerca de los ritos de la ley. And in Luke 2:37, it talks about a widow who didn't depart from the temple but was fasting and praying night and day. En Lucas 2:37 se habla acerca de una viuda que oraba en el templo día y noche. And then in Luke 2:45 and 46, it talks about Jesus' parents not finding him after Passover, and they found him in the temple. En Lucas 2, 45-46, cuando sus padres lo estaban buscando y no lo encontraban hasta 3 días más tarde en el templo. So just in these first 2 chapters of Luke, we find references to the temple, the burning of incense, the hour of prayer, circumcision, the naming of a child. Entonces, en estos 2 primeros capítulos de Lucas encontramos referencias al templo, la quema de incienso, la hora de la oración, la circuncisión, el nombramiento del niño, the purification rites after childbirth with accompanying sacrifices, the celebration of the feast, references to the Torah, to prayer and fasting. los ritos de purificación después del parto con los sacrificios que lo acompañaban, la celebración de las fiestas, las referencias de la Torá y oración y ayuno. There's references to the fathers, Abraham, Moses, Aaron, David, the prophets, Elijah, Nazarites, the scribes, and the messianic hope for a Messiah. Referencias a los padres de Abraham, Moisés, Aarón, David, los profetas, Elías, los nazarenos, los escribas y la esperanza mesiánica de un Mesías. And Luke even went into the details of how Elizabeth was from the priestly family of Aaron, and he records a number of details that would have been of little interest to a Gentile reader or author. Lucas incluso entró en detalles sobre cómo Elizabeth era de la familia sacerdotal de Aarón. Registra una serie de detalles que habrían sido de poco interés para un lector o autor gentil. All of this shows you the very Jewishness of Luke. Esto está mostrando el judaísmo de Lucas. And how more than likely he was a priest to be familiar with all of the details. Y pareciera que fuera que por sobre todo era un sacerdote para We know saber he todos wrote- estos detalles. We know he wrote the book of Acts, Sabemos que él escribió el libro de Hechos, which is also full of references to priests and high priests in the temple. que está lleno de referencias a sacerdotes y sumos sacerdotes. Luke says more about the temple than any other writer of the New Testament. Lucas habla más del templo que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento. As a matter of fact, his gospel begins with the temple and it even ends with the temple. Es más, su evangelio empieza con el templo y termina con el templo. For Luke, even the gospel was first announced in the temple. Para Lucas, inclusive el evangelio se anunció por primera vez en el templo. Look at Acts 6:7. Miremos en Hechos 6:7. He talks about a great company of priests who are all obedient to the faith. Habla acerca de una compañía de sacerdotes que eran muy obedientes a la fe. Now, here's something too that's very, very important to get. Acá hay algo que es muy importante reconocer. Most Christians say that Israel, the Jews, rejected the Messiah 2,000 years ago. La mayoría de los cristianos dicen que los judíos rechazaron al Mesías hace 2000 años. That is completely false. Eso es falso And I'm going to prove it to you. y se los voy a probar. We just read about a great company of the priests that believed in the Messiah. Acabamos de ver a un gran número de sacerdotes que creían en el Mesías. In Acts 2:41, it says those that were added were about 3,000 souls. En Hechos 2:41 dice entonces los que habían recibido la palabra fueron bautizados y se añadieron como más de 3000 almas. That was 3,000 Jews. These weren't Gentiles, these were Jews. Estos fueron 3000 judíos, no eran gentiles. In Acts 2:46 and 47, it says, day by day they were attending the temple together, breaking bread. And then it says the Lord added to their number again, day by day. En Hechos 2, 46, 47 dice, día tras día continuaban uniéndose, partiendo el pan en los hogares y se añadían día a día más números. These were all Jews. Estos eran todos judíos. And then look at Acts 4:4. It talks about the number of men came to 5,000. These were 5,000 Jews. En Hechos 4:4
dice que el número de hombres eran 5,000. Estos eran todos judíos. And in Acts 5:14, it says there were multitudes of men and women that were being added. These were all Jews. En Hechos 5:14 decían hombres y mujeres que se añadían constantemente al número de ellos. Estos eran todos judíos. And in Acts 6:1, it says the disciples were increasing in number. En Hechos 6:1 decía que los discípulos se multiplicaban en números. And in Acts 9:42, it says many were believing in the Lord. En Hechos 9:42 dice muchos creyeron en el Señor. And in Acts 13:43, it says after the meeting of the synagogue broke up, many Jews and devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas. En Hechos 13:43 dice terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, se unían a ellos. In Acts 14:1, it talks about a great number of both Jews and Greeks believed. En Hechos 14:1 habla como una gran multitud de judíos como griegos se unían. And in Acts 17:11 and 12, it ends with the fact that many of the Jews therefore believed, and not only that, there was some Greek women of high standing as well as men that also believed. En Hechos 11:12 dice que muchos se unían a ellos y muchos creyeron, así como también buen número de griegos hombres y mujeres. And in Acts 19:20 it says the word of the Lord increased and prevailed mightily. En Hechos 19:20 dice así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. In Acts 21:20, it says, when they heard it, they glorified God, and they said, do you see, brother, how many, it's tens of thousands there are among the Jews who have believed, and they're all zealous for Torah. En Hechos 21:20 dice, cuando ellos oyeron, decían, hermanos, ya ves cuántos miles hay de entre los judíos que han creído, y todos son celosos por la Torá. I wouldn't be surprised if there weren't hundreds of thousands of Jewish believers in the first century. Yo no estaría asombrado si me dijeran de que habían cientos de miles de judíos creyentes en el primer siglo. And so we have to see the Jews, back then they did believe in the Messiah. Entonces ustedes pueden ver que Israel y los judíos creían en el Mesías. And the other thing I want you to notice is they all kept the Sabbath. Y otra cosa que quiero que sepan es que ellos mantenían el Sabbat. In Acts 13:14 and 15, it talks how they went into the synagogue on the Sabbath day. En Hechos 13, 14, 15 dice, ellos salían y se reunían en la sinagoga en el día del sábado. In Acts 13:42 through 44, it talks about how they besought them that they would speak the next Sabbath. En Hechos 13, 42, 44 hablaban cómo se reunían siguiendo el día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. So in the first century, it was very Jewish. It was very Jewish, and Gentiles were grafted into that Jewish tree. Entonces, en el primer siglo era muy judío, muy judío. Más tarde los gentiles se unieron. Okay, now I want to talk about dating the book of Hebrews. Ahora les voy a hablar acerca de poner fechas en el libro de Hebreos. Now, there are disagreements. How many of you know that there's always a lot of opinions on everything? Hay desacuerdos y ustedes saben que siempre van a haber desacuerdos. I believe it was written about 3 years before the temple was destroyed. Pero yo creo que fue escrito 3 años antes de que el templo fuera destruido. About the year 67, when Nero was emperor. En el año 67, cuando Nerón era el emperador. Now, I'm going to tell you a fact. Les voy a dar unos factores. Earlier in the first century, the founder of the Zealots, remember the Zealots? En los principios del siglo I, el fundador de los celotes, ¿recuerdan los celotes? There was a man by the name of Judas of Gamla who led an uprising in the year 6 AD. Hubo un hombre llamado Judas de Gamla que dirigió un levantamiento en el año 6 después de Cristo. Many of you have heard of Gamaliel. He's the one who referenced this in the trial of the apostles as one of the many unsuccessful attempts at rebellion. Muchos de ustedes han escuchado acerca de Gamaliel. Mencionó eso en el juicio de los apóstoles como
uno de los muchos intentos fallidos de rebelión. So when you read Acts 5:37, he's referring to this uprising that happened in 6 AD when he says, after him, Judas the Galilean rose up in the days of the census and drew away some of the people after him. He too perished, and all who followed him were scattered. Entonces, cuando se lee Hechos 5:37, se está refiriendo a esta rebeldía y dice, después de él se salvó Judas de Galilea, perdón, se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó a mucha gente tras sí. Él también pereció y todos los que le seguían se dispersaron. So I want you to understand the mindset of the book of Hebrews. Quiero que entiendan la mentalidad del libro de Hebreos. It's written in 67 AD. Escrito por el año 67 And antes when de you Cristo. and when you understand history, it was in the year 66 that the Jews rebelled against Rome. Y cuando uno mira la historia, es en el año 66 después de Cristo que los judíos se rebelaron en contra de Roma. There was a Roman general, Vespasian. Había un general romano llamado Vespasiano. How many of you have heard of Gamla or have ever, where to go? Come here, Gamla. There. How many have ever been to Gamla? ¿Quiénes de ustedes han estado en Gamla? You've been to Gamla. If you've been on our trips to Israel, you've been to Gamla. This is called the Masada of the North, so to speak. Este es como decir la masada de la parte norte. Okay, so here's what happened. The Roman general Vespasian attacked the city with 3 Roman legions. Entonces esto es lo que sucede. El general romano Vespasiano atacó la ciudad con 3 legiones romanas. And after a month, they finally penetrated the city's defenses. Y después de un mes penetraron las defensas de la ciudad. But the men of Gamla had killed many of the attackers, and the Romans withdrew. Pero los hombres de Gamla mataron a muchos de los atacantes y los romanos se retiraron. A few days later, there was a second breakthrough was made, and the Romans succeeded in capturing the city. Unos días más tarde se hizo un segundo avance y los romanos lograron capturar la ciudad. When you read Josephus, he reported that the Roman victory cost 9,000 Jewish lives were killed in taking the city. Josefo informa que la victoria romana costó 9,000 vidas judías. At the time, the Roman procurator of Judea was Gessius Florus. En ese tiempo, el procurador romano de Judea se llamaba Gessius Florus. And it so happens his wife, Cleopatra, Y sucede que su esposa Cleopatra had been a friend of Nero's wife, era amiga de la esposa de Nerón. and a delegation of Jews protested against a pagan sacrifice that was set deliberately in front of a synagogue in Caesarea. Una delegación de judíos protestó contra un sacrificio pagano que se estableció deliberadamente frente a una sinagoga en Cesarea. So Florus arrested them and later extracted money from the temple treasury. So Gessius Flores los arrestó y luego extrajo dinero del tesoro del templo. He then ordered his troops to raid the markets in Jerusalem, and 3,600 Jewish men, women, and children were slaughtered. Luego ordenó a sus tropas que atacaran los mercados de Jerusalén y 3,600 hombres, mujeres y niños judíos fueron asesinados. The Jews around Judea took up arms against the Romans with the zealots leading them. Los judíos alrededor de Judea tomaron armas contra los romanos con los zelotes guiándolos. For the most part, their leaders had wanted to maintain peace with the Romans, but the zealots and the Sicarii, or secret assassins, took control of the revolt. En su mayor parte, los líderes habían querido mantener la paz con los romanos, pero los celotes y los sicari tomaron un control de la revuelta. So when Nero heard about the bitter defeat of the 12th Legion, he dispatched his most able commander, General Titus Flavius Vespasian. Cuando Nerón se enteró de la amarga derrota de la 12ª legión, envió a su comandante más capaz, el general Titus Flavius Vespasian. And he was a very skilled military strategist and planned his attack starting in the Galilee. Era un estratega militar muy hábil y planeó su ataque comenzando. He arrived with 3 legions and he wiped out the Jewish forces in the Galilee.
comenzando en Galilea, llegó con 3 legiones y aniquiló. And you know what's interesting? The fortress had been built by Josephus. Y aniquiló las fuerzas judías en Galilea. Es interesante que las fortalezas fueron construidas por Josefo. He was captured by the Romans, and as a prisoner, he wrote the history of the remainder of the war. Quien fue capturado por los romanos y luego como prisionero escribió la historia del resto de la guerra. Vespasian then marched his legions down the coast and moved toward Jerusalem. Vespasiano luego marchó con sus legiones por la costa y luego avanzó hacia Jerusalén. By 68 AD, Jerusalem is under siege. Para el año 68, Jerusalén estaba bajo de asedio. Nero committed suicide on June 9th of 68 AD. Nerón se había suicidado el 9 de junio del año 68 después de Cristo. And Vespasian is awaiting his orders. Y Vespasiano estaba esperando órdenes. Finally, Vespasian was named head of the realm. Finalmente, Vespasiano fue nombrado jefe del reino. In 70 AD, he sailed for Rome and left the final siege of Jerusalem in the hands of his son, Titus. En el año 70 navegó hacia Roma y él asedió final de Jerusalén en manos de su hijo Tito. And Titus arrives at the city border at the head of 80,000 soldiers. Y Tito llegó a la frontera de la ciudad a la cabeza con 80,000 soldados. This is what's going on when the book of Hebrews was being written. Esto es lo que está sucediendo mientras que el libro de Hebreos estaba siendo escrito. So now we ask, so what was the purpose of the book of Hebrews? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el propósito de este libro de Hebreos? It's an exhortation to the Jewish believers who are there, that are under siege. Fue escrito como palabra de exhortación a los creyentes judíos. And they foresaw the coming destruction of the temple that happened just 2 years later. Que estaban bajo asalto y veían la destrucción del templo que se avecinaba. Not only that, don't you think if you saw this happening, you'd be losing any messianic expectations of Yeshua coming right away? No solo eso, viendo todo esto, quizás uno podría perder la esperanza de el Mesías que regrese pronto. Hello. 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 Hola. The book of Hebrews is a voice of hope saying, put your faith in God, not in a physical object like the temple. El libro de Hebreos es una voz de esperanza que dice, pon tu fe en Dios, no en un templo físico. Just like what was happening on the 9th of Av back in 587 BC. Así como lo que sucedió al templo en la noche de Av. History repeats itself. Antes, la historia se vuelve a repetir. Look at Jeremiah chapter 7, verse 4 through 11. Miremos en Jeremías 7, 4, 11. Look what Jeremiah said to the people of his day. Miren lo que Jeremías le está diciendo a la gente. Don't trust in these deceptive words. This is the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord. No confíen en palabras engañosas que dicen, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. They were putting their trust in the temple, not in the God of the temple. Estaban poniendo su confianza en el templo, no en el Dios del templo. So this is what the book of Hebrews is saying. Again, don't put your trust in a physical object in the temple. It's a relationship with God that matters. Esto es lo que el libro de Hebreos está diciendo. No pongan sus esperanzas y su fe en cosas físicas. Tienen que ser en el Dios del templo, no en el templo. It says, for if you truly amend your ways and your deeds, if you truly do justice one with another, if you don't oppress the sojourner, the fatherless, the widow, or shed innocent blood in this place, if you don't go after other gods to your own harm, then I will let you dwell in this place. Porque si en verdad enmiendan sus caminos con sus obras, si en verdad hacen justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimen al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni derraman sangre inocente en este lugar, ni andan en pos de otros dioses para su propia ruina, entonces haré que moren en este lugar, en esta tierra que les di a sus padres para siempre.
And he says, will you steal, murder, commit adultery, swear falsely, make offerings to Baal, go after other gods that you have not known? And then are you going to come and stand before me in this house, which is called by my name, and say, we're delivered, we can do this? Robarán, matarán, cometerán. Only to go on doing all those abominations. Jurarán falsamente, ofrecerán sacrificios a Baal, andarán en pos de otros dioses que no han conocido. Vendrán luego y se portarán delante de mí de mi casa, que es llamada por mi nombre, y dirán, ya estamos contigo, para después seguir haciendo todas esas abominaciones. Has this house, which is called by my name, become a den of robbers in your eyes? ¿Se ha convertido esta casa, que es llamada por mi nombre, en cueva de ladrones delante de sus ojos? This is exactly what Yeshua says in the Gospels. This verse, he quotes it. Esto es exactamente lo que Yeshua estaba diciendo en los evangelios. Esto es lo de lo que habló. So sometimes, how many of you know as humans, we trust in things we shouldn't be trusting in rather than trusting in the Lord? ¿Y cuántas veces nosotros como humanos confiamos en cosas que no debemos en lugar de estar confiando en el Señor? So what the book of Hebrews is just a repetition of the state of the believers. Entonces el libro de Hebreos es simplemente una repetición del estado en que está el creyente. Today is the 9th day of the 5th month. Hoy día es el 9º día del 5º mes. And look at Jeremiah 52, 12 and 13. Miremos en Jeremías 52, 12, 13. It says on the 5th month, on the 10th day of the month, this is tomorrow. Dice en el mes quinto, a los 10 días del mes, eso es mañana. And it talks about how Nebuzaradan, the captain of the bodyguard who served the king of Babylon, entered Jerusalem. He burnt the house of the Lord and the king's house and all the houses of Jerusalem. Every great house he burned down. Y habla aquí como Nebuzaradán, capitán de la guardia que estaba en el servicio del rey de Babilonia, y quemó la casa del Señor, la casa del rey, todas las casas de Jerusalén. The traditional Christian view of the book of Hebrews La visión cristiana tradicional del libro de Hebreos is that it was a warning to Jewish and Gentile believers who were relapsing back into Judaism. es que fue escrita como una advertencia para que los creyentes judíos y gentiles que estaban recayendo en el judaísmo. Yet we find this completely untrue when we hear the very Jewish voice of Levite Luke. Sin embargo, cuando escuchamos la voz muy judía de levita Lucas, quoting the Tanakh in the book of Hebrews. citando el Tanakh en el libro de Hebreos. In Hebrews 3, 7 through 11, Y en Hebreos 3, 7 al 11, which I think is so important since we're beginning the book of Deuteronomy and the importance of words. y lo que es tan importante porque eso se une con el libro de Deuteronomio que habla de palabras. He says, therefore, as the Holy Spirit says, today, if you hear his voice, don't harden your hearts as in the rebellion. Y dice, por cuanto dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. And then look at verse 14 and 15. Y luego en Hebreos 13, 14, 15, He again says, today, if you hear his voice, don't harden your hearts as in the rebellion. dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en la provocación. And look at this in Hebrews 4, verse 2 and 3. Y miren en Hebreos 4, 2 al 3, He talks about the Gospels and says, for the good news came to us just as it was to them. y hablando de los evangelios, dice, pero las buenas noticias fueron dadas a ellos así como se nos han dado a nosotros. So he's saying, in the time of Moses, they received the gospel. Lo que está diciendo es que en el tiempo de Moisés ellos recibieron los evangelios. The problem was, El them problema, hearing it didn't benefit them because they weren't united by faith with those who did listen. el problema era en que no estaban unidos en la fe con aquellos que sí escuchaban. They failed to act on the word that they heard. Ellos no pudieron actuar según la palabra que escuchaban. And the book of Hebrews, again, is telling us we need to carefully listen to God's word and act on it. Y el libro de Hebreos nos dice que una vez más tenemos que escuchar con mucho cuidado lo que Dios nos está diciendo y hacer lo que debemos hacer. Because when we look at the next chapter or the next verse in Hebrews 4, 4 through 7,
Pero si miramos el siguiente capítulo en Hebreos 4, 4 al 7, again he's quoting the passage, they shall not enter into my rest. otra vez estaba mencionando, ellos no entrarán en mi reposo. And then look at the last sentence here. Today, saying through David so long afterward, and the words already quoted, today if you will hear his voice, don't harden your hearts. Y miren la última línea, dice con mucho énfasis, si ustedes oyen su voz, hoy su voz, no endurezcan su corazón. So the book of Hebrews is all about hearing God's words and acting in faith and obedience. Entonces el libro de Hebreos es todo acerca de escuchar la voz de Dios y actuar en obediencia y en fe. Look at the pattern. Miren el modelo, el patrón. Hebrews 5, 11 through 14. Hebreos 5, 11 al 14. He says, we have much to say, and it is hard to explain since you have become dull of hearing. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. So through the book of Hebrews, we're finding a lot of talk about the temple. Entonces, en el libro de Hebreos vemos mucho acerca de que se habla del templo. But the problem is they're trusting in the temple, not the God of the temple. Pero el problema es que ellos están confiando en el templo en lugar del Dios del templo. He's not against the law. Él no está en contra de la ley. It's your relationship to it. Es la relación que tú tienes con eso. It says, for by this time you ought to be teachers, but you need someone to teach you again the basic principles. Y dice, a este momento ustedes ya deberían de ser maestros, pero ustedes en realidad necesitan a alguien que les enseñe los principios. You need milk, not solid food. Necesitan leche y no comida sólida. Because you're unskilled in the word of righteousness. Porque no entienden las palabras de la justicia. So again, you hear the word words. It's all about the words. Entonces aquí nuevamente se escucha la palabra. Es todo acerca de las palabras. Now look at Hebrews 12, 25 through 27. Miren Hebreos 12, 25, 27. See that you do not refuse him who is speaking. Tenga cuidado de no rechazar a aquel que habla. What is that saying? ¿Qué está diciendo? We need to be hearing God's word. Tenemos que estar escuchando la palabra de Dios. It says the next sentence after that, the following one, it says, at that time his voice shook the earth. Luego dice, y a una vez las palabras sacudieron la tierra, hicieron temblar la tierra. And yet it says the time is coming when he will shake not only earth, but also the heavens. Pero dice, el tiempo viene en que no solo va a estremecer los cielos, la tierra, sino también los cielos. And then it says he's going to remove everything that can't be shaken, and everything that can't be shaken is what will remain. Y dice, todo aquello que se pueda zamaquear o temblar, va a temblar. How many of you know this earth is reeling to and fro? And it's about to get worse. Ustedes saben que esta tierra está de cabeza, digamos, pero se va a poner todavía peor. I think that even our faith is going to be shaken like never before. Y yo creo que inclusive nuestra fe va a ser temblar, va a temblar, inclusive mucho más. So the book of Hebrews is a call for all Jews and believing Gentiles to understand that from the very beginning it has always been about following God's laws from the heart. Entonces, el libro de Hebreos es un llamado para que todos los judíos y gentiles creyentes entiendan que desde el principio se ha tratado de seguir las leyes de Dios desde el corazón. Which is why in Deuteronomy 30 verse 6 it talks about circumcision of the heart from the very beginning. Por eso en Deuteronomio 30, verso 6, se habla de la circuncisión del corazón. So again, with Hebrews 1, 1 and 2, how does it begin? Entonces, en Hebreos 1, 1, 2, ¿cómo empieza? Long ago, at many, many times, in many, many ways, God spoke to our fathers by the prophets. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras a los padres de los profetas.
But in these last days, he's spoken to us by his Son, whom he appointed, heir of all things, through whom also he created the world. En estos últimos días nos ha hablado de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. So this month is the month of Av. Entonces, este mes es el mes de Av. It's all about hearing. Es todo acerca de escuchar. We're beginning the book of Deuteronomy, Empezamos el libro de Deuteronomio, which is all about hear and obey. que es todo acerca de escuchar y obedecer. So with that said, my prayer today and this weekend, Con esto dicho, mi oración hoy día y este fin de semana, when we realize it was baseless hatred that destroyed the temple, cuando entendemos de que fue un odio sin bases, odio gratuito, lo que destruyó el templo, hateful words spoken back and forth between believers, palabras de odios que se escriben o que se dicen de uno al otro entre los creyentes, we need to stop hearing what the world says and start listening to what God says. tenemos que parar de escuchar lo que el mundo dice y empezar a escuchar lo que Dios está diciendo. So let's stand and pray. Si nos ponemos de pie. And if you'd like, I'll be in that room next door here to meet with any visitors that would like to visit for a little bit. Amen and amen. I just feel the Spirit of the Lord is here to help people in their time of need. If you have any needs, now's the time to cry out to the Lord. Even right where you're standing right now, just cry out to the Lord. You have to know that He is your Abba, your Daddy, and He brought us out to bring us in. He wants to carry us like a father on his shoulders. He doesn't want to bring you out to kill you. He brings you out because he loves you so much and he wants to bring you in. This is why he told Moses to tell Aaron to say this prayer over his kids, because he not only wanted to bless them, he wanted to put his name on them. And he said, Ivarekaka Adonai Veish Mareka Ya'er Adonai Panav Elecha Bichuneka. Yisa Adonai Panav Elecha V'yasem Laka Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. In that most wonderful name, Eyeh Asher Eyeh. Go in peace. Especially today, bless someone as you go out with good words. Amen. Thank you.